A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. En el libro de Mateo, capítulo 21, del versículo 6 al versículo 10, vamos a dar lectura todos juntos a su palabra. Y dice así su palabra, todos juntos. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿Quién es este? Vamos a tener un momento de oración. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las misericordias que tú tienes para cada uno de nosotros, porque tú te has mostrado con un amor que no podemos medir, pero sabemos, Señor, que tú nos amas. Y has provisto de tu gracia para que, mediante la obra redentora y tu plan que nos entregaste y nos diste a conocer, podamos conocer, Señor, a quien que es tu Hijo, aquel bendito que mediante, Señor, su sacrificio, el día de hoy podemos contemplar que nuestros pecados son perdonados, que hemos sido lavados en su sangre y sin duda, desde el día en que creímos en él, hemos aceptado, Señor, su obra redentora y con ello alcanzar la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das. No las merecemos, pero tú nos las entregas porque a ti te place por amor a cada uno de nosotros. Dios amado, te damos gracias y te rogamos que nos acompañes y que tu Espíritu, Señor, nos guíe en la exhortación de tu palabra para poder comprender profundamente el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Te rogamos esto por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy se nos permite de alguna u otra manera recordar, primeramente, hechos asombrosos, hechos gloriosos de la obra redentora de Cristo. Y uno de estos hechos está en relación, en este caso, a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. De hecho, que ustedes saben, su entrada estaba profetizada por el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, y que también anunciaba, dice que él iba a entrar en un pollino de asna y que todas las personas lo iban a aclamar diciendo: Hosana. Ustedes, como buenos lectores de la palabra de Dios, ¿conocen el significado de la palabra Hosana? ¿Cuántas veces a lo mejor han escuchado este mismo mensaje? Pero les pregunto a ustedes, como buenos lectores de la palabra de Dios, ¿qué significa la palabra Hosana? Puede que a lo mejor seamos sorprendidos porque no la conocemos, pero eso también demuestra nuestra falta en relación a la lectura del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos el día de hoy se llaman cristianos pero no leen la Biblia? La palabra Hosana significa salva ahora. Este es el significado y la importancia y trascendencia que puede tener en la vida de sus hijos. Las personas, según lo que leímos, lo recibieron como un rey, poniendo sus mantos por donde él estaba pasando o iba a pasar. Y dice que levantaban las palmas de los árboles, tal como se recibía en este caso a un rey cuando regresaba victorioso de una batalla. Es por eso, por lo que de alguna manera nace una pregunta cuando el Señor entraba a la ciudad. Y se hizo específicamente cuando Jesús estaba entrando. Y es impactante, porque la pregunta que ustedes recuerdan del versículo 10 dice: ¿quién es este? Lo recibieron, pero no sabían quién era. Le dieron júbilos y no sabían quién era. ¿Por qué?
porque ellos esperaban un rey libertador, pero no entendieron que la libertad era la libertad para salvación, no para la guerra. Y sin duda eso también los confundió. Por lo tanto, es impactante esta pregunta porque las personas que lo aclamaban, que lo seguían, lo recibieron como un rey, pero verdaderamente no sabían quién era. ¿Cuántos cristianos el día de hoy no conocen a Jesús? No saben quién es Él. ¿Lo conoce usted? ¿Lo conoce a cabalidad? ¿Lo conoce plenamente para seguirle, para servirle, para aclamarlo? Hoy en día pasa de una u otra manera lo mismo. Millones de personas en el mundo van a celebrar la Semana Santa. ¿Y por qué la Semana Santa tiene que ser especial para nosotros el día de hoy? ¿No es todos los días? Los hijos de Dios, todos los días de su vida son especiales porque vemos en Cristo nuestro Redentor. Por lo tanto, el día de esta semana que el mundo la va a celebrar o la va a recordar, para nosotros es todos los días. Y van algunos a participar de las celebraciones religiosas, a lo mejor otros cargarán en sus hombros la imagen de Jesús, participarán en los cultos especiales, pero al igual que los judíos de Jerusalén, no saben verdaderamente quién es Jesús. Y vamos a ver por qué. Esta es una pregunta que es importante de responder. Tenemos que tener bien claro en nuestra vida quién es Jesús. ¿Tiene claro usted en su vida quién es Jesús? ¿Que Jesús es primero en su vida? Antes que su esposa, antes que sus hijos. Él es primero. ¿Tiene usted claro eso? Porque si no lo tiene claro, entonces no lo conoce. No conocemos a Cristo. No conocemos su obra. Y eso también nos lleva al engaño satánico, porque muchos dicen ser cristianos, pero viven pecando. Viven pecando, engañados por Satanás, porque no conocen a Jesús. Y vamos a ver lo trascendente de esto. Esta entrada triunfal a Jerusalén nos recuerda primeramente el final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Era su última semana, era la culminación de 3 años y medio predicando el Evangelio. Ahí terminaron muchos de sus milagros, de sus sanaciones, para luego morir en la cruz. ¿Para qué? Para cumplir el plan redentor del Padre de morir por nuestros pecados, para rescatarnos de la condenación eterna a los pecadores y a los que creyeran en Él. De igual manera, Mateo 21:9 nos invita a reflexionar sobre la forma en que nosotros también recibimos a Jesús en nuestras vidas. ¿Lo reconocemos a Él como el Mesías que vino a mi vida? ¿Lo reconocemos como el Salvador de nuestras vidas? Hombres y mujeres, niños y jóvenes llenos de pecado. Pero Él, ¿qué es lo que hizo? Nos lavó de todo pecado. Porque Él viene en el nombre del Señor. ¿Lo aclamamos como lo hicieron las multitudes en Jerusalén? Este versículo puede llevar a abrir nuestros corazones a Jesús y confiar en Él para que nos salve de nuestras luchas diarias. ¿Cuántas luchas diarias tiene usted el día de hoy? ¿Contra qué está luchando en su mente y en su corazón? ¿Es el primero hoy día aquí el Señor? ¿O está luchando usted internamente con cualquier otro problema que tiene afuera? Y usted está presente físicamente, pero espiritualmente no lo está. Pudiera ocurrir en la vida de muchos cristianos. El versículo que leímos puede abrir nuestros corazones a Jesús. Porque al recordar esta entrada triunfal que hizo Jesús en Jerusalén, recordamos también la entrada que Jesús hace al lugar que está lleno de oscuridad, de suciedad, de engaño, de miseria y de dolor. Nuestro corazón. No solamente Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, Él también está entrando en nuestros corazones, sucios, oscuros, engañosos, mentirosos, llenos de miseria y de dolor. Ahí está entrando también con esta entrada y este sacrificio en nuestros corazones. Jesús no solamente entró en Jerusalén, ahora lo aplicaremos a nuestra vida. Mediante la entrada triunfal a nuestro corazón, debemos entender qué es lo que produce para que podamos nosotros comprender qué quiere Jesús de cada uno de nosotros. Para entrar a Jerusalén, Jesús mandó a qué cosa dice, a pedir un pollino, ¿no es cierto? Que estaba amarrado en la aldea de enfrente. Jesús dice que no tomó a la fuerza ese pollino. Jesús no los obligó a entregárselo. Él lo pidió.
aunque era de Él, porque Él es el dueño de todo. No tendría necesidad de pedir, Él tomaría, pero nos enseña que siempre en la vida debemos ser primeramente humildes. De igual manera, Jesús, para entrar a nuestra vida, nos pidió algo a cada uno de nosotros. Te lo recuerdo. ¿Qué dice Proverbios 23-26? Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Estimados hermanos, el día de hoy, ¿le hemos dado nuestro corazón realmente? Él quiere salvarnos, Él quiere perdonarnos, Él quiere bendecirnos, pero el problema es que muchos no quieren dejarlo entrar en sus corazones. En Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto ocurría en la iglesia de Laodicea, que puede ser también en nuestras propias iglesias. Porque en la iglesia de Laodicea la encontramos en una condición muy especial. Recordemos lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 3, versículos 13 al 19, nos recuerda un estado de la iglesia. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a la iglesia? Le dice, he aquí el amén, el testigo fiel y el testigo verdadero. ¿Qué es lo que resalta de esta expresión? Primero señala la fidelidad del Señor Jesucristo para su iglesia. Y esto sí que es trascendente. En él dice que todas las promesas son inalterables, inmutables, que no cambian. Son siempre iguales. El Señor siempre es igual en todo lugar. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿en todo lugar somos iguales? ¿O en la iglesia tenemos una conducta? ¿En la casa tenemos otra conducta? ¿En el trabajo o en el estudio tenemos otra conducta? Porque el Señor los podría considerar hipócritas bajo esa perspectiva. ¿Es lo mismo siempre? Porque el Señor Jesús siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él es el que garantiza todos los pactos de Dios para con el hombre. A diferencia de otras iglesias, en el caso de la Odisea, aquí no hay ninguna palabra de alabanza o de defensa de esta iglesia. Primero les comunica este mensaje. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero porque eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Hermanos, si nos miramos a nosotros el día de hoy, ¿usted es tibio o frío en la obra del Señor? Veamos y analicemos si realmente es así. El Señor conoce nuestras obras. ¿Le preocupa eso a usted? Él conoce su corazón. Él conoce lo que usted piensa, lo que usted hace. ¿Se preocupa de eso? ¿Cómo está nuestra vida espiritual en relación no con los que estamos aquí en la tierra, sino con el Señor? El Señor afirma que por sus frutos se conoce un árbol. Él conoce su fruto, conoce mis frutos. ¿Se preocupa usted de eso? Que Él conozca qué fruto es lo que usted está entregando. Mateo 7:16 dice, pues por su fruto los conoceréis. Cógense uva de los espinos o higo de los abrojos. Del pecador, ¿se podrá encontrar una vida espiritual que alabe a Dios? Eso nos está diciendo. ¿Cuáles son sus frutos espirituales que agradan a Dios? ¿O no tiene frutos? Él nos conoce los frutos que tenemos en nuestro corazón. Después el Señor les comunica, por cuanto eres tibio y no frío, dice, ni caliente, te vomitaré de mi boca. El cristiano tibio sabe que tiene que venir el día domingo a la iglesia a adorar a su Señor porque es un mandamiento de Dios. El cristiano tibio, ¿qué es lo que hace? Cuando quiere viene, porque es tibio. No cumple el mandamiento, no obedece a Dios. Por sus frutos, dice que los conoceréis. ¿Qué buen testimonio está dando aquí el cristiano tibio? Ninguno. Por eso el Señor dice que los vomitará de su boca. La iglesia en la Odisea estaba en un grave peligro, porque si persistía en esa actitud de ser tibia, el Señor los vomitaría o los arrojaría de su boca. Literalmente le dice a la iglesia, estoy a punto de vomitarte, de arrojarte. ¿De qué cosa? De todas las bendiciones que la iglesia podía recibir. Por lo tanto, la consecuencia o repercusión es que si no había un arrepentimiento genuino
la amenaza se iba a cumplir inmediatamente, en este caso, en la iglesia de la Odisea. ¿Usted cree que eso no está vigente al día de hoy? ¿Quién es la iglesia el día de hoy? No es este edificio. Somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, como iglesia, ¿somos tibios o somos calientes o somos fríos? El Señor dice, toma una postura, porque yo no acepto los términos medios. La iglesia en la Odisea era una iglesia enferma. ¿Y cuántos el día de hoy, cuántos cristianos están enfermos espiritualmente? Es una iglesia descompuesta la Odisea. ¿Cuántos cristianos el día de hoy están descompuestos en su relación espiritual con el Señor? ¿Y sabe lo terrible? Que Dios, como Dios omnisciente y omnipresente, Él todo lo conoce. Él conoce nuestras vidas. Y de Él recibiremos también nuestra recompensa, cual sea que sea, en lo que nosotros andamos. Él conoce a la iglesia. Él los conoce a usted y a mí, porque somos su iglesia. Él conoce nuestro corazón y en qué obras andamos. ¿En qué obra deberíamos andar? En la que el Señor ha preparado para cada uno de sus hijos. ¿Andamos en esas obras? Por ejemplo, el Señor dice, no chismees, no calumnies. ¿Qué hacen los cristianos el día de hoy? Quieren enterarse de todo lo que hay en el hermano para después comentarlo. No está en la misma condición de la iglesia de la Odisea. Y solamente como un ejemplo. Por lo tanto, la tibieza de la iglesia a él le resulta insoportable, inaguantable, intolerable que los cristianos anden en esta condición de tibieza en su vida espiritual. Porque el Señor no nos llamó para ser tibios, sino para ser fuertes, poderosos. ¿En qué cosa? En ministrar la palabra de Dios en nuestra vida y también en aquellos que están en necesidad. Esta es una condición de rechazo y de disgusto. El mensaje es bien claro de parte de su palabra. Y es que el Señor no tolera a los creyentes tibios. Un creyente tibio no le gusta venir a la iglesia, pero le encanta ir a la fiesta. Un cristiano tibio no va a querer venir al congreso, pero sí le va a encantar salir a pasear. La tibieza siempre implica indiferencia y debemos preguntarnos entonces en qué consiste la tibieza. Veamos, tan sencillo. La tibieza siempre indica indiferencia por los asuntos espirituales. Vive igual como viven en el mundo. Le gusta más la vida del mundo o las cosas que hacen en el mundo, el deleite que les ofrece el mundo, sensual o carnal. Eso es lo que ofrece el mundo y eso es lo que Dios aborrece de aquellos cristianos que se llaman cristianos, pero tienen una tibieza espiritual y no siguen el camino que el Señor les ha trazado. Por esto a las personas no les preocupa aprender de la palabra de Dios. No se preocupan que tienen una vida contraria a la voluntad de Dios. Andan permanentemente en pecado, desobedeciendo la palabra de Dios. Ese es aquel que es tibio. No les importa si hay errores doctrinales en su actuar, no les interesa. No les interesa su vida espiritual y tampoco se preocupa por combatir esos malos hábitos que son pecados ante los ojos de Dios. Pero se llama cristiano o se consigna cristiano, pero no vive la palabra de Dios en sus vidas. Eso es tibieza espiritual. No hay combate, no hay motivación por cambiar su ser y someterse a la voluntad de Dios. Hay falta de compromiso por la obra del Señor en su iglesia y de preocupación por el crecimiento espiritual personal, como así también el de su hermano. También frente al mundo hay una pérdida de los efectos y frutos en su vida. El creyente que tiene que ser sal de la tierra, luz del mundo, en medio de la oscuridad, ¿podrá un cristiano predicar en una fiesta de la santidad de Cristo? ¿Podrá un cristiano estar en un motel y predicar de la santidad de Cristo, estimados hermanos? Puede ser palabras brutales, pero el Señor es uno y celoso de lo que nosotros hacemos. Muchos van inclusive a la iglesia a disfrutar de un buen pasatiempo, de conocer y estar con mis amigos, pero ¿cuántos van realmente a alabar el nombre del Señor? Es lamentable que se llega a un punto donde el creyente se confunde con el mundo y tampoco actúa como una luz del mundo.
Esto describe a un cristiano sin entrega verdadera, un cristiano hipócrita, un cristiano falso, mecánico, más mezclado con el materialismo, la sensualidad del mundo. Quieran o no quieran aceptarlo, pero la palabra de Dios es clara y precisa. Al continuar el mensaje de advertencia que leemos a la iglesia de la Odisea, le dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Para llegar, estimados hermanos, a esta situación, la respuesta la encontramos en las propias palabras de la iglesia en la Odisea. Ella decía de sí misma que era rica y que no tenía necesidad de ninguna cosa. ¿Alguien aquí ha pensado que no tiene ninguna necesidad de ninguna cosa más de Dios? Pues si lo ha pensado, el Señor dice que estamos plenamente equivocados. En esta frase parece distinguir y ver que ellos mismos se felicitan a sí mismos por su propia situación. Soy muy espiritual. Ellos no están viendo ningún problema en su situación personal y en su relación espiritual con Dios. No ven ninguno. Por lo tanto, siguen actuando en pecado, contrario a la voluntad de Dios. Y eso sí que es terrible. Y de hecho, en todo caso, esta iglesia rechazó el diagnóstico del Señor Jesucristo. El problema, por lo tanto, es que se negaban a verse tal como eran realmente, hombres y mujeres pecadoras. Y para colmo, tenían un exceso de confianza de sí mismos, porque eso es lo que le está diciendo al Señor. Muchas personas están dispuestas a poner a los pies de Jesús lo que tienen, pero no sus corazones. Le ofrecen todo, le ofrecen el trabajo en la iglesia, le ofrecen su ofrenda, pero no le ofrecen sus corazones. Y el Señor está buscando el corazón de sus hijos, no lo que le pueden ofrecer. Lucas 19, versículos 35 y 36 dice: trajeronlo a Jesús y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima y yendo él tendían sus capas por el camino. Muchas personas en el mundo, en esta época, le ofrecen a Jesús alfombras en la calle, le ofrecen sus rodillas para hacer y pagar sus penitencias, le ofrecen sus casas para levantar altares, pero no le dan su corazón. Al terminar el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea, le dice: sé pues celoso y arrepiente. Esto es lo importante. El mal fundamental de la iglesia en la Odisea era su tibieza en los asuntos espirituales, algo que manifestaba en su ausencia de celo y entusiasmo en todo lo que hacían para el Señor. Siempre era obligación. Otra vez el pastor me mandó a trabajar, otra vez el pastor me mandó a predicar en la calle. ¿Cómo lo hacían? Por obligación, no por amor a Dios. Inclusive hay muchos pastores que se aprovechan de esto, porque saben que los miembros le van a obedecer. Y eso ahí podríamos hablar de otro pecado, que es el pecado de la vanagloria. ¿Está ocurriendo lo mismo hoy con nuestras iglesias? ¿Hay falta de celo en su adoración y entusiasmo para trabajar en su obra? ¿Todos lo hacemos por obligación? ¿Todos lo hacemos para que los demás digan que yo cumplí? Porque no lo estamos haciendo para el Señor, lo estamos haciendo para nosotros mismos. Y eso se llama robar la gloria a Dios. ¿Somos ladrones de la gloria de Dios? ¿Podemos robar la gloria de Dios? Sí, hermanos. Cuando no reconocemos que todo lo que ha llegado a la iglesia es por la misericordia de Dios. Por nada de lo que yo haga hay mérito en mi vida, sino que es por la gloria de Dios. Por lo tanto, obramos pecados. Hay pecados de lujuria, de desobediencia, de hipocresía y de falta de amor por Dios. Por eso la exhortación del Señor es: sé pues celoso y arrepiéntete. Solo así vamos a recuperar y a cumplir la voluntad de Dios escrita en su palabra. Por eso el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como hemos visto, la situación es realmente grave. Tal era así que el Señor ya no estaba en medio de la iglesia, sino que estaba afuera y de afuera llamaba a la puerta para poder entrar. Esto describe una situación insólita. Una iglesia que piensa que no necesita a Cristo y lo deja afuera, al no escuchar y obedecer la voluntad de su palabra, sin duda que es una iglesia que está en un estado crítico y grave. Y eso es cada uno de nosotros. ¿Estamos escuchando la voz del Señor? Y no solamente escuchando, sino que haciendo y cumpliendo su voluntad. Hoy día muchos predican que sí es aceptable que tú puedes pecar y el Señor te va a perdonar.
Pero ¿es esa la predicación que encontramos en la palabra de Dios, estimados hermanos? Porque yo no lo he leído y no lo he podido encontrar. El Señor dice que quiere hijos en santidad y que la adoración sea en santidad, no en pecado. ¿Usted se atrevería a pararse aquí, aunque sea a dirigir o a cantar una alabanza, sabiendo que está en pecado contra Dios? Yo creo que no, porque Dios dice que es celoso, especialmente de sus cosas. Por lo tanto, cada día debemos crecer en nuestra vida espiritual. Cuando Jesús entró a nuestra vida, vino para ser el rey. ¿Es rey Jesús en su vida? Porque al rey se le obedece. Aunque Jesús venía en un pollino, que significaba, como hemos escuchado en muchas predicaciones, humildad, y no en un caballo, que simbolizaba victoria y poder, pero él, aún en esa condición, es rey. Aunque no lo reconocieran en aquel lugar, aunque no lo querían aceptar, él es rey. ¿Es real esto en nuestras vidas? Porque escucharíamos su palabra, y no solamente la escucharíamos, sino que también la pondríamos por obra en nuestras vidas. Él era el rey de los judíos, y no solo de ellos, él es rey de reyes. Y tenemos que comprender que Jesús no vino a nuestra vida para ser solamente nuestro Salvador, o nuestro sanador, o nuestro pronto auxilio. Él vino a nuestra vida para ser el rey de nuestra vida, para gobernar en nuestro corazón. Por eso Jesús nos hace una pregunta a cada uno de nosotros. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Cuántos cristianos el día de hoy aquí presentes inclusive, o a través de la iglesia, le dice, Señor, tú eres mi Señor, pero cuando tienen que cumplir su voluntad, no hacen lo que el Señor les pide? No son capaces de perdonar cuando el Señor les ha enseñado que deben perdonar. Aunque la herida sea profunda, hiriente y repetitiva, deben perdonar. Eso el Señor nos ha enseñado. Pero ¿cuántos el día de hoy no hacen lo que el Señor les dice? Inclusive el mandamiento 9 dice que debemos amar no como a nosotros mismos. Ese ya está afuera. Dice que debemos amar como Él nos amó. ¿Se da cuenta del amor que debemos alcanzar? Primero era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora cambió. Jesús dijo, deberás amar a tu prójimo como yo te he amado a ti. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Le decimos Rey y Señor, pero no queremos hacer su voluntad. Cuando Cristo viene a nuestra vida, no podemos callar lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, cada día, estimados hermanos, vivamos realmente para la gloria de Dios. Juan 14:6 leemos también, dice, Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, nos invita a ver nuestra vida desde un punto y de un viaje a lo mejor lleno de oportunidades y de bendiciones. Pero si no andamos en su camino, no se queje, estimado hermano, o no se quejen los cristianos que no reciben bendición, porque no están en el camino que el Señor nos ha enseñado. No se trata aquí de seguir reglas, sino de realmente disfrutar una relación personal con Él. En un mundo que a menudo nosotros o nos parece confuso y caótico, como vemos ahora, esta promesa de dirección y claridad puede ser un alivio para nuestros corazones. Muchos dicen, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo hago cosas buenas, no soy tan malo como otros. Pero la palabra de Dios nos dice dos cosas muy importantes. Cada uno, dice, proclama su propia bondad, pero ¿realmente seremos tan buenos para llegar al cielo? ¿Qué dice Proverbios 26? Dice, muchos hombres publican cada uno su liberalidad, mas hombres de verdad, ¿quién los hallará? El Señor, que conoce nuestros corazones. Por lo tanto, ¿quién es este? El apóstol Juan lo reconoce como el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice, y el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que se entregó y que entregó su sangre para rescatarnos de la condenación y darnos salvación y vida eterna. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Y Apocalipsis lo reconoce de esta manera.
¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 13? Escuche. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Yo oí a todas las criaturas que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. ¿Es esa la alabanza que le entregamos a nuestro Señor? ¿Ese es el reconocimiento que le entregamos a nuestro Señor? No permitamos que Jesús, al contemplar su vida y mi vida, llore como lloró por Jerusalén. Porque lo que a lo mejor está viendo la abundancia que hay en nuestros corazones. Una abundancia negra de pecado. ¿Por qué no queremos muchas veces, o muchos cristianos no quieren reconocer que Él nos está buscando y que Él nos está llamando para mejores propósitos? Hoy es el día de tu visitación, como leímos cuando Jesús entró. No desperdiciemos nuestra oportunidad. Debemos dejar a Jesús que entre y que obre hoy en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Dios y Padre Celestial, te alabamos porque tu gran misericordia, Dios amado, guarda nuestras vidas. Y tú cada día nos llamas al arrepentimiento, a vivir para tu gloria, a vivir para tus propósitos. Dios amado, si hemos pecado ante tu presencia y lo hemos ocultado al mundo, pero no a ti, te rogamos que perdones nuestras vidas. Renueva, Padre amado, nuestra vida espiritual. Renueva nuevamente nuestra fe, para que de esta manera podamos arrepentirnos de todas y cada una de nuestras maldades cometidas ante tu presencia. Gracias por tu amor, y especialmente por tu amor en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que aún sabiendo lo que iba a padecer, también nos amó, entregándonos para el rescate de nuestras vidas. Dios amado, que tu palabra cada día, en ella podamos crecer, para que cada día podamos cumplir tu voluntad en cada uno de nosotros, porque todas las cosas que hacemos es para tu gloria. Gracias, Dios amado, por esto, y que esta palabra que hemos escuchado y hemos recibido sea realmente puesta en obra para la gloria de tu nombre. Te suplicamos todas estas cosas, Señor, sabiendo que en nuestra vida no pesa ni un solo mérito que podamos presentarte a ti. Mas lo hacemos, Padre amado, muy contriñido en nuestros corazones por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.